Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, y uno que definitivamente va a generar conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la controversia, en el chisme de la farándula turca. Y es que, ¿quién no ama un buen drama, especialmente cuando involucra a nuestros actores y actrices favoritos? Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que sin duda resuenan en los corazones de muchos fans de las series turcas. Vamos a desentrañar un tema específico: Kerem no quería las palabras borrachas de Hande sobre él. Exacto. Vamos a analizar qué pasó, por qué fue importante y qué implicaciones pudo tener este incidente en su relación, y posiblemente en sus carreras. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos, les invito a que se suscriban al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y muchísima información sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el drama. Para entender completamente este asunto, necesitamos un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. Esta serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también los unió sentimentalmente en la vida real. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans adoraban cada foto, cada publicación, cada interacción entre ellos. Era el romance perfecto, la fantasía hecha realidad para muchos, y se les veía como una de las parejas más sólidas y prometedoras de la industria. Su romance, nacido de la ficción y cimentado en la intensa convivencia durante el rodaje, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La serie en sí misma, con su trama ligera y romántica, se convirtió en un fenómeno global, y la química entre Kerem y Hande fue uno de los principales motores de su éxito. Sus fans, ávidos de noticias sobre la pareja, seguían cada paso que daban, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se inundaban de comentarios, teorías y análisis sobre su relación. Era un torbellino de amor y admiración, y la pareja, en apariencia, lo disfrutaba plenamente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Aunque los detalles sobre el porqué de la ruptura nunca fueron completamente claros, los rumores y las especulaciones abundaron. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de diferencias en sus personalidades. Las especulaciones se multiplicaron, alimentadas por el silencio oficial de ambas partes, y la ausencia de una explicación clara solo sirvió para aumentar el morbo y la curiosidad de los fans y los medios. Y aquí es donde entra en juego el tema de este vídeo: las palabras borrachas de Hande sobre Kerem. Un incidente que, si bien puede parecer trivial a simple vista, encierra una gran carga de significado y simbolismo. Es un pequeño detalle que revela mucho sobre la dinámica de la relación, la fragilidad de la imagen pública y el impacto de las palabras, especialmente cuando se pronuncian en un contexto inusual. ¿Qué exactamente ocurrió? Según la información disponible, que por supuesto debemos tomar con cautela dado que proviene de fuentes no oficiales y a menudo parciales, en un momento dado, Hande, supuestamente bajo los efectos del alcohol, hizo comentarios sobre Kerem que no fueron del agrado de él. La palabra borrachas es clave aquí porque implica que los comentarios fueron hechos en un estado de vulnerabilidad, quizás sin la intención de ser malintencionados, pero sí reveladores o potencialmente perjudiciales. Este detalle añade una capa de complejidad a la situación. Sugiere que las palabras de Hande podrían no haber sido producto de una reflexión consciente y meditada, sino más bien una expresión espontánea, un desahogo, una confesión impulsiva. El alcohol, en este caso, actuaría como un catalizador, desinhibiendo a Hande y permitiendo que afloraran pensamientos y sentimientos que, en circunstancias normales, habría mantenido ocultos. Las palabras, al parecer, tocaron un punto sensible para Kerem. ¿Por qué? Bueno, hay varias posibles razones. Podría haber sido porque los comentarios revelaban información privada, como detalles sobre su relación, aspectos de su personalidad, o secretos que solo compartían en la intimidad.
Podría haber sido porque no eran halagadores y ponían en entredicho su imagen, su ego o su profesionalidad. SMO. O podría haber sido simplemente porque no le gustó que Ande hablara de él de esa manera, especialmente en un contexto en el que presumiblemente no estaba completamente sobria. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las palabras pueden ser muy poderosas. Una sola frase o un comentario casual puede ser interpretado de muchas maneras y generar un gran revuelo mediático. En este caso, las palabras borrachas de Ande probablemente fueron tomadas muy en serio por Kerem, y es comprensible. Nadie quiere que su imagen o reputación se vea afectada por comentarios hechos bajo la influencia del alcohol, y menos cuando estás en el ojo público. La fama conlleva una gran responsabilidad, y cualquier desliz puede tener consecuencias devastadoras. Ahora, ¿qué implicaciones tuvo esto? La primera y más obvia es que afectó la relación entre Kerem y Ande. Aunque la ruptura ya era un hecho, este incidente probablemente tensó aún más la situación. Es difícil imaginar que Kerem se sintiera muy cómodo después de escuchar esos comentarios. La confianza, que es fundamental en cualquier relación, pudo haberse visto seriamente dañada. Incluso si la relación estaba destinada a terminar, este tipo de incidente puede dejar cicatrices emocionales profundas y dificultar cualquier intento de mantener una relación cordial o amistosa en el futuro. También es posible que este incidente haya tenido un impacto en la imagen pública de Ande. Aunque no es algo que la haya arruinado, sí pudo haber generado algunas críticas y cuestionamientos sobre su comportamiento. En el mundo del espectáculo es crucial mantener una imagen positiva, y cualquier comentario que se considere inapropiado o controversial puede ser perjudicial. La gente juzga y las acciones, por más pequeñas que sean, pueden influir en la percepción que el público tiene de una celebridad. Ande, al igual que Kerem, es una figura pública con un gran número de seguidores, y cualquier acto que pueda ser percibido como negativo puede dañar su reputación y afectar su carrera. Pero vayamos un poco más profundo. ¿Qué tipo de comentarios pudo haber hecho Ande? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos sobre su relación y las dinámicas del mundo del espectáculo. Podría haber revelado detalles sobre su relación, como por ejemplo secretos sobre su vida íntima, o quizás haber criticado algún aspecto de la personalidad de Kerem. Podría haber hablado de sus inseguridades, de sus miedos, de sus manías. O pudo haber hecho comentarios sobre su trabajo, su profesionalismo, o incluso sobre su relación con otras personas. Quizás se sintió frustrada por su dedicación al trabajo, por las largas jornadas de rodaje, o por la atención que recibía de sus fans. También es posible que los comentarios hayan sido sobre su apariencia física, o sobre sus gustos y aficiones. Quizás hizo alguna broma sobre su estilo de vestir, sobre sus preferencias musicales, o sobre sus hábitos cotidianos. Cualquier cosa que, en su opinión, podría haber sido vergonzoso o embarazoso para Kerem. O en el peor de los casos, comentarios que pudieran haber sido intencionados y diseñados para herir o desprestigiar a Kerem. Y es importante destacar algo: aunque Ande pudo haber estado bajo la influencia del alcohol, eso no justifica sus palabras. La responsabilidad de lo que decimos y hacemos recae siempre en nosotros mismos, independientemente de nuestro estado mental o físico. El alcohol, como se ha mencionado, puede desinhibir, pero no exime de responsabilidad. Cada persona es dueña de sus palabras y de sus actos, y debe asumir las consecuencias de ellos. Kerem, por su parte, reaccionó como era de esperarse, manteniendo la distancia y evitando hablar del tema públicamente. Esto es algo común en el mundo del espectáculo. Los famosos suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen, especialmente cuando se trata de temas delicados. No quieren alimentar el drama, ni crear más controversia. Prefieren mantener el silencio y dejar que las aguas se calmen por sí solas. La estrategia del silencio, en muchos casos, es la más efectiva para evitar que un pequeño incidente se convierta en un problema mayor. Pero el hecho de que Kerem no quisiera las palabras borrachas de Ande y la reacción de Ande, nos dice mucho sobre la complejidad de sus sentimientos y sobre la dinámica de su relación. Nos habla de orgullo, de sensibilidad, de respeto y de la importancia de la privacidad, incluso en un mundo donde todo parece estar expuesto. Demuestra que, a pesar de la fama, son personas con sentimientos y que tienen derecho a proteger su intimidad y a evitar que sus secretos sean expuestos públicamente. Otro aspecto interesante de este caso es cómo los fans reaccionaron. La base de fans de Kerem y Ande es enorme,
y cada uno tiene sus propios ídolos y sus propias opiniones. Algunos fans defendieron a Kerem, expresando su decepción por el comportamiento de Hande, mientras que otros tomaron partido por Hande, justificando sus palabras y restándole importancia al asunto. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían, argumentaban y defendían a sus ídolos con pasión. Este es el tipo de debate que suele darse en las redes sociales, y que a menudo genera aún más controversia. Los fans suelen ser muy apasionados y leales a sus ídolos, y están dispuestos a defenderlos a toda costa. La polarización es inevitable y cada grupo de fans defiende a su ídolo sin importar las circunstancias o la validez de los argumentos. Es importante recordar que aunque podemos tener nuestras propias opiniones sobre este asunto, no conocemos la verdad absoluta. Solo conocemos lo que se ha publicado en los medios, y lo que han dicho las partes involucradas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al juzgar y tratar de entender la situación desde diferentes perspectivas. La especulación es inevitable, pero es fundamental no sacar conclusiones precipitadas y tratar de comprender la complejidad de las relaciones humanas. Y volviendo al tema de la privacidad, es fundamental. Los famosos, a pesar de su fama y fortuna, también son seres humanos con emociones y sentimientos. Tienen derecho a su intimidad y a su privacidad, y es importante respetarlos. La presión mediática es constante y la vida de una celebridad está expuesta a la mirada pública. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas que necesitan su espacio y su intimidad. En resumen, el incidente de las palabras borrachas de Hande sobre Kerem es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un lugar complicado, lleno de drama, controversias y especulaciones. Es un recordatorio de que detrás de las luces y las cámaras hay personas que sufren, que se equivocan, y que tienen derecho a su privacidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en las relaciones, ya sean públicas o privadas. Podemos aprender sobre la importancia de la responsabilidad personal y de las consecuencias de nuestras acciones. Y podemos aprender sobre la necesidad de ser cautelosos con lo que decimos y hacemos, especialmente en un mundo donde todo parece estar conectado. Así que, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que Kerem, con razón, no quiso las palabras borrachas de Hande. Que este incidente, aunque pequeño, tuvo un impacto significativo en su relación y en sus vidas públicas. Y que al final es una lección sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo. Es una advertencia sobre los peligros de la exposición pública y la fragilidad de la imagen que se proyecta. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el drama de la farándula turca. Hemos explorado un tema candente, hemos analizado las posibles causas y consecuencias, y hemos intentado comprender la situación desde diferentes perspectivas. Quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre este tema, qué piensan sobre Kerem y Hande, y que les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Sus likes, comentarios y suscripciones me motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.